Pega o atascamiento de tubería relacionada con obturación y puenteo en hoyo. Limpieza deficiente de pozo. Lutitas duras absorbentes y derrumbables. En primer lugar, debemos decir que durante la perforación de un pozo atravesamos diferentes tipos de lutita. Una de ellas son las duras y sobrecompactadas, las cuales son, digamos, las más antiguas. Estas, durante las operaciones de perforación, pueden llegar a desarrollar presión de hinchamiento, las cuales generan un colapso dentro del hoyo, causando consigo derrumbes de este tipo de roca sedimentaria, pudiéndose generar una obturación o puenteo alrededor de la sarta de perforación en el fondo del pozo. Es importante destacar que se pueden presentar grandes derrumbes de lutitas duras varios días después de su penetración a nivel de superficie. Es decir, siguen cayendo días después de haber sido atravesada. Ahora bien, al momento de correr registros caliper, se van a mostrar grandes ensanchamientos a nivel de estos estratos. En cuanto a la circulación del fluido de perforación, puede verse restringida. Es importante destacar y recordar que este tipo de pega o atascamiento de tubería ocurre en estratos lutíticos absorbentes. Otro tipo de, de lutita que podemos atravesar durante las operaciones de perforación son aquellas formaciones reactivas. Estas generan pega o atacamiento de tubería por lo general cuando se atraviesan arcillas o lutitas que son sensibles al agua, las cuales son perforadas con fluidos de perforación con una menor capacidad de inhibición más allá de lo requerido operacionalmente. Estas arcillas se hinchan cuando son hidratadas por la fase continua del fluido de perforación que se está utilizando, particularmente los baseagua. Estas arcillas se expanden hacia el hoyo, restringiendo parte del espacio anular, lo que causaría, por supuesto, la obturación de la sarta de perforación. Aunado a eso, debemos sumarle prácticas pobres de perforación por parte de los operadores. En cuanto a la ocurrencia de este escenario, ocurre con mayor frecuencia en fluidos base agua y en mucho, pero mucho menor frecuencia en fluidos base aceite cuando aquí existe lo que denominamos agua libre. Seguidamente, la reacción es dependiente del tiempo. Este puede ser desde unas pocas horas a días. Va a depender del tipo de fluido y la interacción que éste tenga con la formación problemática. Puede ocurrir o generalmente ocurre cuando se está realizando viajes y muy de vez en cuando puede ocurrir durante la perforación. A continuación, vamos a mencionar algunas recomendaciones prácticas para prevenir este problema en este tipo de lutita en particular. Por ejemplo, perforar y recubrir las formaciones reactivas tan pronto como sea posible. Para eso se utilizan aditivos químicos o productos especiales con alta capacidad para inhibir las arcillas. Adicionalmente, minimizar el tiempo gastado en hoyo abierto, o sea, las operaciones en hoyo abierto. Adicionalmente, mantener las propiedades del fluido dentro de las especificaciones sugeridas en el programa de fluido de perforación, especialmente el polímero encapsulador y concentraciones de ion potasio en lodos poliméricos. Es importante destacar que el ion potásico es uno de los componentes químicos o elementos químicos que generan mayor capacidad de inhibición de arcilla. Ahora bien, si esto se muestra inadecuado, hay que elevar el nivel de inhibición de los fluidos de perforación, incrementando la concentración del agente inhibidor. Adicionalmente, es importante monitorear estrechamente el contenido de arcillas presentes en el fluido de perforación, es decir, el MBT, sobre todo cuando utilizamos fluidos base agua. Este indica el contenido de bentonita en el fluido de perforación. Un incremento en esta propiedad química es indicativo claro que está entrando formación arcillosa reactiva
al fluido de perforación. También se sugiere minimizar la longitud del ensamblaje de fondo. De igual manera, se sugiere limpiar el hoyo regularmente durante las operaciones de perforación. Ahora bien, por último, se debería estar preparado para botar y diluir fluido de perforación. Esto en casos muy severos que se consideraría cambiar a fluido base aceite, los cuales tienen mayor capacidad de inhibición de las arcillas en comparación a los base agua. Finalmente, realizar una conexión desde una bomba de lodo si hay disponibilidad a un jack ubicado sobre la línea de retorno. Esto con el propósito de limpiar a presión la línea cada vez que se empieza a tapar con arcilla. A continuación vemos una imagen ilustrativa de lo que sería las formaciones reactivas. Por ejemplo, denotamos dos muestras, una lutita de Barbados y una lutita de la bahía Fortune Bay, y una vez hacia la parte derecha, una vez que han sido hidratadas, se denota el hinchamiento presentado por estas. Esto mismo sucede en el fondo del pozo cuando las arcillas o formaciones reactivas están expuestas a fluidos base agua, pero particularmente agua dulce. También vamos a atravesar lutitas con sobrepresión inducida. Esto sucede cuando la presión del poro de las lutitas aumenta debido al sobrebalance hidrostático generado entre el fluido de perforación y la roca. ¿Qué pasa? Que al sobrepresionarse, esta se quiebra cayendo al pozo. ¿Cuándo ocurre? Exactamente después de una reducción del peso del fluido o una exposición por largo tiempo con un peso de lodo constante. Ocurre con mayor probabilidad en fluidos base agua, pero pudiese presentarse también en fluidos base aceite siempre y cuando éste tenga cierto nivel de agua libre. Es decir, los fluidos base aceite o parte de ellos se consideran emulsiones de agua en aceite. Si las partículas de agua no están humedecidas o humectadas preferiblemente con aceite, se puede presentar este problema. Esta situación se presenta tanto cuando se perfora como cuando se realiza un viaje. Entre las posibles soluciones se tienen las siguientes: emplear fluidos de perforación con productos preventores de transmisión de presión a poros, emplear fluidos de perforación base aceite siempre y cuando las condiciones ambientales y el aspecto económico lo permita, así como también incrementar la capacidad de acarramiento o limpieza del fluido de perforación mediante sus propiedades reológicas e incrementar la densidad del fluido para mejorar el factor de flotación que permita aligerar el peso de los cortes para poder ser extraído lo más rápido posible. Y en cuanto a la prevención, se sugiere cambiar a un fluido inhibido antes de atravesar estas formaciones problemáticas.